programa de Salud Hoy. Una nueva semana junto a ustedes para tratar diferente información con referencia al mundo de la salud. Tratamos de concientizarlos, sensibilizarlos, informarlos acerca de las diferentes patologías y enfermedades. Y el pasado 29 de octubre se celebró a nivel mundial el Día del Accidente Cerebrovascular. Con tal motivo se realizan varias actividades en varias partes del mundo para concientizar acerca de esta enfermedad que es la tercera causa de muerte en el mundo. Por eso vamos a hablar sobre esto, sobre los ataques cerebrovascular, y hemos invitado a una destacada profesional de nuestra zona, como es la doctora Claudia Volonté, neuróloga. Pero antes de comenzar, junto a ella, que vamos a estar hablando acerca de los síntomas, acerca de qué se tratan las enfermedades vasculares en Uruguay y en el mundo, nos introducimos en el tema de la siguiente manera. Las enfermedades cerebrovasculares constituyen en la actualidad uno de los problemas de salud pública más importante. Los ataques cerebrales suceden cuando se detiene el flujo sanguíneo al cerebro. En apenas unos minutos, las células cerebrales empiezan a morir. Son la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas y una de las principales causas de déficit neurológico en el anciano. Ahora sí, comenzamos con el programa del día de hoy. Bienvenida, doctora Claudia Volonté. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Tú te referiste a eso? Arranqué, dije ataque, sí, dije accidente. Como un poquito ahí. Sí. ¿Qué es? ¿ACV? ¿Cómo se dice? Es decir, la definición, hoy en realidad esto es un tema que está en la neurología, se trata de las enfermedades cerebrales vasculares. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque es un tema de gran importancia, porque en la puerta de cualquier urgencia de un hospital o de un sanatorio, nosotros tenemos que el 50% de las consultas neurológicas son por estas patologías vasculares cerebrales. La definición, ¿sí? En realidad hoy se usa más la definición de ataque cerebrovascular, pero también en otros momentos se hablaba de accidente cerebrovascular. No está mal que nos refiramos a eso de esa manera. En realidad también le podemos decir ACV. Si ustedes lo ven, la gente comúnmente dice tuve una ACV y también es válido y bueno, y se puede usar igual. Hoy nos vamos a referir como ataque cerebrovascular. Y cuando tú te referías a la importancia de por qué vamos a hablar de este tema, creo que es importante saber que esta patología, que en el mundo hay aproximadamente 15 millones de personas van a sufrir una ACV en el correr del año. También es importante, por ejemplo, saber que a nivel de Estados Unidos 500.000 personas van a sufrir un accidente cerebrovascular en el año y que si nos vamos a nuestro país, al Uruguay, por esta patología hay una alta mortalidad. La tasa de mortalidad en estos momentos está estipulada en 114 personas cada 100.000 habitantes, ¿tá? Y esa tasa es mayor en las mujeres, aproximadamente 128 cada 100.000 habitantes son mujeres, 98 cada 100.000 habitantes son hombres. En el Uruguay, el ataque cerebrovascular es la primera causa de discapacidad. Y también en el Uruguay es la segunda causa de demencia. Se llama demencia vascular, que después en todo caso más adelante explicamos un poquito qué es la demencia vascular. ¿Sí? La tasa de mortalidad en Uruguay es mayor que en la región, que en otros países. Y bueno, no sé bien exactamente por qué, pero creo que tenemos que estudiar los factores de riesgo que influyen a que tengamos una alta prevalencia de esta patología. Con respecto a eso que tú dijiste, que se conmemora el Año Mundial del Ataque Cerebrovascular el 29 de octubre, ¿por qué? Porque ya está esto estudiado que 1 de cada 6 personas en este momento está sufriendo un ataque cerebrovascular. Y cada 6 segundos una persona se muere por un ataque cerebrovascular. Por una ACV. Una ACV. Sí. ¿Qué viene a hacer, doctora, la ACV? Específicamente, porque uno lo escucha y dice ACV, pero ¿a qué hace referencia? ¿Qué viene a hacer eso? Nosotros, a nivel del cerebro, ¿tá? El cerebro tiene las neuronas, que son las células que están dentro del cerebro. Nosotros necesitamos, para que esas neuronas vivan, un flujo sanguíneo adecuado para nutrirlas. Ese flujo sanguíneo
viene con el oxígeno, que es el que va a nutrir las neuronas para que cumplan su función. ¿Está? Sí. Cuando ocurre un ataque cerebrovascular, ese flujo sanguíneo se detiene en forma brusca, las neuronas dejan de recibir oxígeno y por ende las neuronas se mueren. Las neuronas no se mueren y no se reemplazan. No. Entonces, ¿qué es un ataque cerebrovascular? Es un evento que ocurre en forma brusca por la detención del flujo sanguíneo al cerebro, ¿sí? Ya sea porque un trombo afecta el trayecto de esa arteria y deja de llegar sangre al cerebro, o porque esa arteria se rompe y sangra. Entonces ahí vamos a tener un infarto cerebral cuando la arteria se tapa, o vamos a tener una hemorragia cerebral si la arteria se rompe y sangra. Lo más frecuente son los infartos cerebrales. Son los más frecuentes. La edad promedio hoy día en el Uruguay es aproximadamente los 70 años para padecer de un ataque cerebrovascular. No quiere decir que en gente más joven, obviamente. Por supuesto que la hay, por otras causas que podamos saber. Hoy en día el uso de drogas ilícitas ha provocado que tengamos más gente joven con ataque cerebrovascular. Y también tenemos gente de más edad. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida en el Uruguay es mayor. Tenemos gente que tiene 90 años y está muy bien, pero más o menos en relación a los 70 años es la edad promedio de un ataque cerebrovascular. Cuando usted hacía referencia al infarto cerebral y demás, ¿eso es un tipo de ACV? Porque me imagino que deben de haber varios tipos, ¿no? Sí, sí. Los ataques cerebrovasculares tienen distintas causas. Pueden ser porque una arteria se tape, que es lo que vamos a hablar hoy. Puede ser por algo, una vena también, que ese es otro capítulo que hoy no lo vamos a tratar, ¿tá? Y después hay otras patologías hereditarias o congénitas que pueden venir a nivel familiar, que también pueden provocar ataques cerebrovasculares, que tampoco hoy vamos a hablar de eso, que son la gente que puede tener un aneurisma cerebral, una malformación arteriovenosa, que esas son patologías que son congénitas, que pueden sangrar y provocar un ataque cerebrovascular. Hoy vamos a hablar de los infartos cerebrales, sobre todo las causas que favorecen los infartos cerebrales, ¿sí? Los factores de riesgo, ¿tá? Y los síntomas de los ataques cerebrovasculares o ACV, si queremos un poquito ampliar, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo está relacionado, no? Porque a uno le parece como que son cosas totalmente diferentes, ¿no? El corazón, del cerebro y demás, y está todo relacionado. ¿Cómo hay que cuidarse? El organismo es uno solo. Exacto, si tú tenés una patología cardíaca, que tus arterias por alguna causa no están funcionando bien, eso también se puede llevar a nivel del cerebro, ¿sí? Las arterias se pueden tapar a nivel del cerebro, del riñón, de un miembro inferior del cerebro. Y bueno, tenemos que estudiar al paciente en todo. Ahora, cuando veamos los factores de riesgo, vamos a ver que el paciente, por ejemplo, si es diabético y tiene que cuidar todo su árbol arterial vascular, ¿tá? Sí. Así que bueno, la invito entonces a hacer una tanda, doctora, y en el próximo bloque ya nos introducimos en eso que usted estuvo hablando acerca de este tema, ya con todo para saber los síntomas, cuáles son aquellos factores de riesgo, porque creo que ahí hay que hablar muchísimo, ¿no? Sí, para concientizar. De estos síntomas que nosotros vamos a hablar ahora hay que hacer mucho hincapié, porque de ese diagnóstico precoz depende la terapéutica precoz que vamos a hacer, y a su vez de eso va a depender el pronóstico vital del paciente, sobre todo, y funcional a corto y largo plazo, porque el paciente va a estar internado, pero después va a seguir toda una rehabilitación en su casa, que es tan importante y necesita de mucho apoyo. Ese es otro tema, doctora, que vamos a tener que hablar, el rol de la familia en todo esto. Sí. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Salud Hoy.